En el siguiente problema, nosotros debemos determinar la distancia entre dos rocas que han sido lanzadas simultáneamente, una de forma vertical y la otra de forma parabólica. Entonces, si observamos el gráfico, estamos buscando esta distancia de separación de. Nos damos cuenta que aquí hay una pequeña diferencia de alturas entre la altura grande y la otra altura de la roca que ha sido lanzada en trayectoria parabólica. Y también podemos apreciar que existe una distancia horizontal siendo de la hipotenusa de las dos distancias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para resolver este problema es calcular esta altura h, la altura y, diferenciarlas, obtener la altura pequeñita de separación y finalmente también obtener el desplazamiento horizontal x y por el teorema de Pitágoras determinar la distancia de. Empecemos. Paso número 1. Datos. Si los datos están bien organizados, pues el problema es fácil de resolver. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad inicial de la roca 1, de la que va verticalmente, es 25 metros por segundo. Velocidad inicial de la segunda roca, es 35 metros por segundo. El ángulo de lanzamiento de la segunda roca es 60 grados. Bueno, el tiempo común para ambos es 1,7 segundos, es decir, que al cabo de 1,7 segundos nosotros debemos determinar esa distancia de separación que le llamaremos D. Bueno, empecemos. Una vez copiados los datos, rápidamente nosotros procedemos a la resolución del ejercicio. En primer lugar, calculando esta altura h, posteriormente calculando la y, finalmente calculando la h minúscula para posteriormente calcular x y después el teorema de Pitágoras para poder calcular d. Entonces, empecemos. Coloco por acá, calculamos h. Y como es un lanzamiento vertical para arriba, la ecuación que nos va a servir es la siguiente. H va a ser igual a la velocidad inicial de lanzamiento de la roca 1 menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos valores, la velocidad inicial es 25, el tiempo es 1,7 menos un medio, la gravedad es 9,81 y el tiempo al cuadrado nuevamente 1,7 al cuadrado. Entonces colocamos todo eso en la calculadora científica. Esto 25 por 1,7 menos un medio y todo esto multiplicado por la gravedad por 9,81 y por el tiempo 1,7 elevado al cuadrado. ¿Listo? El resultado con dos decimales es 28,32. Entonces colocamos aquí h igual a 28,32 metros. Bueno, ya tenemos la altura h. Ahora calculemos la altura y. Colocamos por acá abajo, calculamos la altura y. Es la altura en trayectoria parabólica, por lo tanto responde a la siguiente fórmula. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo es el mismo para ambos. Bueno, entonces nosotros reemplazamos únicamente los valores y ya tendríamos y. La velocidad inicial de esta roca es 35 metros por segundo multiplicado por el seno de 60 grados por el tiempo que es 1,7 menos un medio de la gravedad que es 9,81 y nuevamente por el tiempo al cuadrado, 1,7 al cuadrado. Todo eso en la calculadora científica, pues rápidamente, ¿no? 35 por el seno de 60 grados, cerramos paréntesis, por el tiempo que es 1,7 menos un medio, esto, por la gravedad 9,81 y todo eso multiplicado por 1,7 al cuadrado. Igual, con dos decimales, 37,35 es el resultado. Rápidamente colocamos eso acá, 37,35 y como es una altura, también se mide en metros.
Bueno, no olvido colocar los corchetes que identifican que son unidades de longitud. Bueno, finalmente, teniendo ya esas alturas, nosotros podemos calcular la altura h minúscula. Entonces, calculamos h minúscula. Y pues, por simple observación nos damos cuenta que h minúscula es la diferencia de la h más grande menos la altura y más pequeña. Entonces, h menos y nos dan h minúscula por simple observación y comparación de longitudes. Entonces, podemos colocar acá que h minúscula es h mayúscula menos y. Por lo tanto, simplemente ahora reemplazamos. H mayúscula es 28,32 menos Y, que es 37,35. Bueno, por lo tanto nos damos cuenta que la altura Y resultó ser mucho más grande, pero no pasa nada. Significa que el triángulo se ha formado al revés y el resultado va a ser similar. 28,32 menos 37,35 igual, nos da un resultado negativo que es menos 9,03. Menos 9,03, por lo tanto, metros. Bueno, ¿qué significa este signo negativo? Vuelvo a repetir que el triángulo no se ha formado como está en el gráfico, sino en sentido opuesto, en sentido contrario. Significa que la roca que ha realizado la trayectoria parabólica estaba en realidad mucho más alta que la otra roca, más o menos así, y la altura que hemos hallado sería así. H minúscula se encontraría en este sentido, más o menos. Esa es la idea. Pero el resultado del ejercicio va a salir igual. No hay problema porque vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y ahí ese signo negativo pues va a desaparecer. Ahora calculemos X. Calculamos X. Y ahí está. Entonces, como es un movimiento parabólico, X va a estar dado por la siguiente velocidad inicial de la segunda roca por el seno del ángulo de lanzamiento y por el tiempo. Por lo tanto, ahora simplemente reemplazamos, esto es 35 por el seno de 60 y por 1,7. Todo eso es la calculadora. Aquí hay una falla terrible. Lo siento. Estoy confundiendo ecuaciones. No es en realidad la función seno, sino es la función coseno. Corregimos eso por el coseno de 60 multiplicado por 1,7. Ahora sí, una vez hecha la corrección, colocamos todo esto en la calculadora científica y listo. 35 por coseno de 60 por 1,7. Muy bien, el resultado es 29,75. 29,75 metros porque es una longitud, es la distancia horizontal. Teniendo todos estos valores, finalmente nosotros podemos calcular la distancia de separación D que nos piden en este ejercicio. Bueno, colocamos aquí lo siguiente. Calculamos D. Hagamos un gráfico para que todo quede con mayor claridad, más claro, quería decir. Entonces, fíjense por favor. El gráfico nos ha resultado de la siguiente forma. Así. Se forma un triángulo rectángulo de la siguiente forma, bueno, donde X está aquí, H minúscula está aquí y la distancia D está por aquí. Entonces tenemos los catetos y podemos calcular la hipotenusa. Por lo tanto, D va a ser igual, aplicando el teorema de Pitágoras, primero siempre el eje de las X cuadrado más H cuadrado. ¿No? Listo. Y ya. Entonces, simplemente ahora reemplazamos X, pues es 29,75 al cuadrado, más H, como hemos podido apreciar, es un número negativo simplemente por el hecho que la altura se había encontrado en el otro lado, ¿no? Por lo tanto, podemos colocar el signo negativo, no pasa nada, y eso es igual a 9
9,03, cierro paréntesis, al cuadrado, pues todo dentro de la raíz cuadrada. Rápidamente colocamos esos valores en la calculadora científica. Raíz cuadrada de 29,75 al cuadrado más paréntesis, dentro del paréntesis el negativo, 9,03, cierro paréntesis y al cuadrado. De esta manera el resultado es 31,09. La distancia es 31,09 metros. Podemos confirmar este resultado pues con la opción que nos dieron en el ejercicio. Espero se haya entendido. Nos vemos en el siguiente ejercicio o en la siguiente clase, ¿no? Aquí está el ejercicio confirmado.